Hola, ¿qué tal? Soy Josué Lachira. Sean bienvenidos a la presentación de mi tarea académica número 2, en la cual resolveremos un ejercicio acerca de un circuito rectificador con filtro de salida. Empecemos. Bueno, primero que nada quisiera anticipar mis disculpas debido a que tengo una letra muy mala, pero intentaré hacerlo lo mejor posible para que me puedan entender. Entonces, el circuito que nos plantean es el que pueden ver en pantalla, el cual es un circuito rectificador con filtro capacitivo en la salida, el cual básicamente está compuesto de una fuente de voltaje alterna, un transformador, una organización de puente de diodos y nuestro filtro, que es un condensador con su resistencia de carga. Entonces, en el inciso A nos piden hallar el valor del condensador, es decir, su capacitancia, tal que el voltaje de rizado en RL, nuestra resistencia de carga, sea de 1 voltio. Entonces, eh, ya que es un diseño de circuito ya muy conocido, existen unas relaciones o circuitos equivalentes, el cual nos va a beneficiar para poder hallar nuestro voltaje en la resistencia de carga, su corriente y su relación con el voltaje de rizado del filtro de una manera más eficiente. Por lo tanto, vamos a utilizar este circuito equivalente y las fórmulas correspondientes. Acá tenemos nuestro circuito equivalente. Que no se preocupen, ahorita con el análisis vamos a poder llegar a esas fórmulas. Entonces, lo primero que se nos ocurre, que se nos podría venir a la mente, es que tenemos que analizar esta malla, sus caídas de voltaje, ¿no? Pero más que básicamente es lo mismo que decir que vamos a analizar nuestro circuito cuando este está polarizado en directo. Entonces, analizamos polarizado directo, que recordemos que nuestra corriente va a fluir cuando está polarizado en directo de la siguiente manera. Viene del eje positivo, pasa por el diodo 2, ingresa al condensador, cae a tierra y viene por el diodo de 3 y regresa a la fuente. Así es como fluiría en nuestro semiciclo positivo cuando está polarizado en directo. Entonces, nuestro circuito equivalente básicamente quiere relacionar eso, llegando a la conclusión de que se puede resumir en una fuente de voltaje DC, porque básicamente toda esta malla está en DC. Entonces, nuestra fuente de voltaje va a ser equivalente a decir nuestro voltaje pico de nuestra fuente alterna, menos la caída de voltaje de nuestros diodos por los que va a fluir, eh, por el que va a fluir la corriente cuando esté polarizado directamente. También hay un arreglo más eficiente de el puente de diodos y el condensador, el cual se resume en esta resistencia, que tiene el valor de 1 sobre 4 veces la frecuencia de la fuente alterna por la capacitancia. Y por último, un arreglo que bueno, está en serie con la resistencia de la carga. Entonces, como mencioné, lo primero que se viene a la mente es hacer un análisis de las caídas de voltaje en esta malla. Entonces, por ejemplo, tenemos que nuestro voltaje DC de la resistencia de carga va a ser equivalente a nuestro voltaje pico menos la caída de voltaje de nuestros diodos menos, como tenemos corriente DC, tenemos la corriente por el valor de la resistencia, el cual ponemos acá abajo, 4FC. Entonces, aquí es donde ya viene un poco nuestra ayuda con las fórmulas, ya que vamos a analizar la relación de nuestro voltaje de rizado,
es equivalente a la corriente de DC de la resistencia sobre 2 veces la frecuencia por la capacitancia. Entonces, anotamos aquí al costado. El voltaje de rizado es igual a la corriente DC sobre 2 veces la frecuencia de la carga. Esa es una relación que vamos a utilizar para poder resolverlo. Entonces, completamos. Voltaje DC de RL es igual al voltaje pico, ahorita lo llamamos, menos 1.4 voltios, menos menos voltaje del rizado sobre 2. Ya, tenemos esto. ¿Cuál es el voltaje pico? Bueno, nuestros datos nos dan voltaje RMS de 220 voltios con su frecuencia de 60. Recordemos que nuestro voltaje, bueno, primero que todo tenemos un transformador acá. Entonces, lo que vamos a analizar para nuestro circuito en sí va a ser la transformación de nuestra fuente, que está en relación de 22 a 1. Entonces, en otras palabras, tenemos un BS, que va a ser esto acá, el cual va a ser 220 voltios RMS sobre nuestra relación 22, ya que está 22 a 1, nos va a dar 10 BRMS. Pero este no es nuestro voltaje pico. Nuestro voltaje pico es BRMS es igual al voltaje pico sobre raíz de 2. Resolviendo esto, podemos llegar a la conclusión de que el voltaje pico es igual a 10 raíz de 2. ¿Ok? Voltaje pico 10 raíz de 2. Entonces, reemplazamos voltaje de C es igual a voltaje pico 10 raíz de 2 menos 1.4 voltios menos el voltaje de rizado, que ya tenemos como dato que es 1 voltio. Reemplazamos 1 voltio sobre 2. Resolviendo esto, tenemos que nuestro voltaje de C es equivalente a 12.24 voltios. ¿Ok? ¿Hasta ahí todo bien? Si ya tenemos nuestro voltaje de C, en teoría podríamos hallar nuestra corriente DC, ¿no? Ya que solo estamos hablando de una malla y un arreglo de resistencias en serie. Entonces, podríamos decir que nuestro voltaje DC de RL es igual a nuestra corriente es igual a su voltaje sobre, como son resistencias en serie, solo se suman 1, 4 por la frecuencia del condensador más la resistencia de carga. Reemplazando, tenemos 12.24 voltios sobre 1, 4 veces la frecuencia que es dato, 60 hercios. 60 hercios. No tenemos C, es lo que tenemos que hallar, así que lo dejamos así. Más la resistencia RL, el cual también es dato. Nos dicen que es de 2K ohmios. Entonces reemplazamos más 2 veces K ohmios. Ahora, nos podemos dar cuenta que nuestra ecuación tiene dos incógnitas. ¿Qué otra relación podríamos hacer para solucionarlo? Bueno, recuerden que les mencioné que hay una relación del voltaje de rizado con la corriente DC. Bueno, vamos a utilizar esta relación de rizado sobre la corriente DC, 2 veces la frecuencia por la capacitancia, para tener otra ecuación y así hallar C. De los datos, el voltaje de rizado es 1 voltio. Ok. Nuestra corriente DC no la tenemos. Reemplazamos 2 veces
la frecuencia 60 por la capacitancia. Mandamos todo a un lado a multiplicar. Tenemos que nuestra corriente DC es igual a 2 veces la frecuencia por nuestra capacitancia. Entonces, podríamos decir que esta es nuestra ecuación 1 y la que hallamos anteriormente es nuestra ecuación 2. Entonces, finalmente, ya tenemos una relación. Si reemplazamos la ecuación 1 en 2, obtenemos corriente DC, 2 veces la frecuencia por la capacitancia es igual a esto, que vendría a ser 12.24 voltios sobre 1 sobre 460 la capacitancia más la resistencia de 2 ohmios. Entonces, si acomodamos esto de una mejor manera, tenemos lo siguiente. Mandamos todo este denominador arriba a multiplicar. 2 sobre 60 por la capacitancia. 12.24 voltios por 4 por 60 por la capacitancia sobre 1 más 2K ohmios por 460 capacitancia. Y bueno, se va. Pasamos a multiplicar y resolviendo esta ecuación ya tenemos lo que nos piden, que es el valor de la capacitancia, el cual nos queda 48,92 microfaradios. Esa sería nuestra respuesta para el inciso A. Ahora, en el inciso B nos piden graficar el voltaje de la resistencia de carga RL si es que el diodo 1 se daña y se comporta como un circuito abierto y se retira el condensador. En otras palabras, podríamos diseñarlo como... A ver, déjenme porque tengo muy mal pulso. Como lo siguiente. Como podemos ver, se retiró el diodo 1. Ese es el voltaje de circuito abierto. Y se retiró nuestro condensador, teniendo solamente la resistencia. Entonces, nos pueden hallar el voltaje B sub 0. Y bueno, para hallarlo básicamente tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que analizar cómo se comporta nuestro circuito cuando la fuente está polarizada en directo y cuando está polarizado en inverso. Entonces, procedemos a hacer eso. Polarizado en directo. Polarizado en directo. Es decir, cuando nuestra corriente fluye de la siguiente manera. Pasa por el diodo 2, cae por la resistencia R de la tierra, viene por el diodo de 3 y regresa a la fuente. Ese es cuando está polarizado en directo, es decir, diodo 2 y 3 funciona. Del ejercicio anterior, tomamos los datos. Nuestro voltaje pico era 10 raíz de 2. Y no necesitamos nada más. No, eso sería todo. Entonces, analizamos nuestro flujo de la corriente y hallamos sus caídas de voltaje. Entonces, tenemos que nuestro voltaje pico que entra a nuestra fuente menos la caída de voltaje del diodo 2, 0.7 voltios, menos la resistencia
menos la caída de la resistencia RL, que en otras palabras es, bueno, ya vamos a ponerlo por mientras como RL. Nuestra corriente sigue así, hay otra caída, menos 0.7 voltios, va a ser igual a 0, ya que regresa a la fuente. Entonces, acomodando mejor esto, podemos tener que VRL es igual a nuestro voltaje pico, menos la caída de los dos diodos, 1,4 voltios. Entonces reemplazamos rápidamente voltaje RL es nuestro voltaje pico, 10 raíz de 2 menos 1,4 voltios. Resolvemos esto y tenemos que nuestro voltaje pico de la resistencia RL va a ser de 12,74 voltios. Este dato nos va a servir para hacer el gráfico. Ahora, ¿qué pasa en polarizado en inverso? Miren, polarizado en inversa. Nuevamente traemos la imagen. Acá la tenemos. Ok. Agrandamos. Ya. Cuando está polarizado en inverso pasa algo un poco peculiar. Lo que en un inicio podríamos hacer de manera brusca es decir que como está polarizado en inverso va a hacer el siguiente camino. Viene por acá, pasa por el diodo 4, cae la resistencia RL y supuestamente, si es que no analizamos las diferencias de los voltajes, diríamos que podría venir por acá y nuevamente caer acá, a este nodo. Pero, ¿qué es lo que en verdad pasa? Recordemos que el voltaje en este nodo es el mismo que el de nuestra fuente. Es decir, acá tenemos un voltaje ya, pongámosle VA. En este punto no tenemos voltaje, es menor. Ya sabes, como hay una caída a tierra, nuestro voltaje en este punto va a ser menor al de acá. Por lo tanto, la corriente no podría fluir de esta manera, en este sentido. Por lo tanto, lo que en un inicio podríamos haber planteado está mal. La corriente no podría fluir de esta manera, ya que esta parte no lo permite. Entonces, se puede concluir que nuestro voltaje en RL, cuando está polarizado en inversa, va a ser igual a 0 voltios. Entonces, lo notamos. Voltaje en RL, ya que no fluye corriente, va a ser 0 voltios cuando está polarizado en inversa. Y bueno, finalmente podemos graficar. A ver, brevemente. Este es nuestro voltaje de la fuente. Su onda senoidal, su semiciclo positivo, su semiciclo positivo, semiciclo negativo y así. Donde, recordando, su voltaje pico, su amplitud máxima es de 10 raíz de 2, que en otras palabras es 14.14 voltios como tenemos acá. Si es que analizamos en paralelo estas imágenes con el voltaje en RL, a ver, hay que hacerlo de cero. Tenemos el tiempo, voltaje RL, y hemos hallado acá arribita que nuestro voltaje pico de RL es 12.74 voltios. Ya, esto nos sirve. 12.74 voltios. Ya. Ahora, cuando nuestro voltaje de la fuente está en semiciclo positivo, es decir, en esta comba,
nuestro circuito sí va a dejar fluir corriente, como podemos analizar acá. Sí va a presentar un voltaje, donde su amplitud máxima es de 12,74 voltios. Entonces, podemos decir que el voltaje RL sigue la misma trayectoria o el mismo comportamiento de la comba positiva de la fuente, solo que ahora su voltaje ha disminuido. Aproximadamente la caída de los voltajes de los diodos, pues. Entonces, eso pasa en la comba positiva. Como hemos hallado, cuando está polarizado inverso, es decir, en la comba negativa, no hay voltaje en la resistencia de carga. Por lo tanto, en este trayecto que tenemos acá, no va a haber voltaje, va a estar pegado al eje. 0 voltios. En todo este trayecto, desde acá hasta acá. Y bueno, nuevamente vuelve la onda positivo. Nuestro voltaje RL sí permite el flujo de corriente. Bueno, si existe el voltaje en RL, cae y nuevamente 0 voltios. Y eso sería todo. Este sería nuestro comportamiento de nuestro voltaje en la resistencia de carga. Y bueno, por último, para poder confirmar que lo que hicimos en papel sea lo correcto, hemos hecho una simulación en Proteus donde hemos colocado nuestra fuente de voltaje alterna, nuestra organización de los diodos, hemos quitado el diodo 1, hemos colocado nuestra resistencia de carga RL de igual valor de 2K. Y bueno, conectamos el osciloscopio a nuestra resistencia de carga, a nuestra fuente, y analizamos su comportamiento. Bueno, hemos colocado de igual manera la amplitud. Esto es igual al 10 raíz de 2 que habíamos puesto como voltaje pico, y nuestra frecuencia que ya nos daban como dato, que era de 60 Hz. Entonces, vemos nuestro osciloscopio. Un momento. Acá está. Si pueden notar, es la onda azul vendría a ser nuestra fuente, nuestro voltaje de la fuente, donde tenemos la comba positiva, la comba negativa, y efectivamente nuestro voltaje en RL, que es la onda en amarillo, va a tener casi el mismo comportamiento que la onda azul cuando está polarizado en directo, solo que nuestro voltaje pico va a ser menor. Por ejemplo, miren, acá en la fuente tenemos aproximadamente 13.63 y en el voltaje de RL es menor, de 9 voltios. Tienen el mismo comportamiento. Y en la comba negativa, cuando está polarizado en inversa nuestra fuente, efectivamente no existe voltaje en RL. Que en este caso, bueno, menos 3.63 porque no hemos posicionado bien la escala. Pero bueno, entonces eso sería todo en este problema. De verdad espero que me hayan podido entender. Y eso sería todo. Hasta la próxima.